Hola, bienvenidos una vez más a el programa La Pausa Verdades Oculta por FM Astral 95.3 Rafaela, perdón. Y bueno, este es un programa más y hoy traje un invitado ya que en el programa anterior hablamos con una persona del grupo de investigación científica independiente ARFLAT, Alejandro Tarcia, y hoy estamos con alguien que es muy, pero muy representativo en el movimiento del terraplanismo. Y entonces hoy lo vamos a tener hablando, le vamos a hacer un par de preguntas, el porqué del siglo XXI. Hay gente que la tierra, creen que la Tierra es plana. Entonces, hoy más que nadie está nuestro amigo Iru Landucci, de La Plata, Buenos Aires. ¿Qué tal, Iru? Bienvenido, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, es un placer estar acá en la radio. Muchas gracias por la invitación. Bien, Iru, el otro día ya habíamos hablado con Ale Tarse sobre por qué hay dudas de la forma de la Tierra, de lo que nos plantea la NASA, el modelo oficial, la teoría, ¿no? La teoría de que toda la física, la matemática, todo cierra, ¿no? Con los cálculos, pero si vamos a los sentidos, no vemos una curvatura, ¿no, Iru? Así que, ¿cómo es esto, Iru, para vos? ¿Cómo nació? Bueno, a ver, desde el punto de vista que vos lo abordás, lógicamente que es correcto, tal vez muy simplista para los tiempos que corren, en donde contamos con tecnología, ¿no es cierto?, como para tener que persuadir a una persona o de alguna manera hacerle cambiar el punto de vista. Hoy en día los sentidos pasaron a tener un rol muy secundario y hasta terciario dentro de la ciencia. Sin embargo, los sentidos sí son el punto de inicio, ¿no? El disparador dentro de la propia ciencia en sí, ¿no? Y después se traslada al método científico, en donde la premisa fundamental es la observación, la corroboración y la repetitividad del experimento, o mejor dicho, del fenómeno natural que uno quiere reproducir en laboratorio para ver si se desarrolla de una manera o de otra. Con el tema de la cosmología, con el tema de la forma de nuestro mundo en el que habitamos, lógicamente nadie, ningún ser humano jamás ha experimentado con ninguno de sus sentidos la rotación de la Tierra alrededor del Sol o la rotación de la Tierra sobre su eje o esta famosa curvatura en el horizonte. Desde muy pequeños se nos mete en la cabeza que todo eso ya está, como vos decías, ya no hay debate, está todo resuelto, nos fumigan con imágenes constantemente del espacio exterior, las películas, las series de televisión, las agencias espaciales, que en su mayoría toman la información de la NASA, no importa si es la china, la rusa, la europea o la japonesa. La NASA sigue teniendo la última de las palabras, sobre todo porque también se dice que la NASA es la única agencia que puso un ser humano en otro cuerpo celeste. Después, las demás agencias supuestamente llevaron robots. Pero digamos que son todos instrumentos de autoridad que nos callan esa voz interior de preguntarnos esa famosa pregunta que siempre se hacían los sabios, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Quién nos puso? Si realmente hay una inteligencia superior que ha creado todo esto. Bueno, con el modelo heliocéntrico, indirectamente con esa curvatura en el horizonte, indirectamente con levantar la cabeza y creer que nosotros somos los que giramos, todo eso se sacó de lado porque ya la respuesta está dada. Entonces, en cuanto a los sentidos que nos dicen completamente lo contrario, de alguna manera la ciencia moderna de los últimos 300, 400 años, lo que ha intentado hacer siempre es generar instrumental para ver si nuestros sentidos nos engañan o no. En un montón de aspectos científicos, pero puntualmente en el cosmológico es esta cuestión de realmente detectar de manera directa los movimientos de la Tierra, traslación, rotación y lo que es la precisión con respecto a su eje, y precesión, perdón, y el tema de la curvatura, porque siempre es indirecto, ¿no? La curvatura existe porque un barco desaparece.
La curvatura existe porque tendrían que haber objetos que deberían verse pero que no se ven. Todo eso se le decía a la gente antes de que apareciera toda esta tecnología óptica. La rotación de la Tierra lo mismo, es todos métodos indirectos. No, en realidad no es lo que se mueve el Sol. Sí, lo que se mueve es la Luna, pero no el Sol. Lo que gira es la Tierra. No se mueven las estrellas en su conjunto, ¿no? Llamado firmamento o bóveda celeste. Lo que se mueve es la Tierra, pero todo es indirecto. Cuando la ciencia fue a lo empírico y aplicó su método científico y transformó lo que sería la hipótesis, la llevó a experimentación a través de mecánica, a través de desarrollar tecnología o equipamiento para ver si nuestros sentidos con respecto a este particular tema cosmológico nos engañaban. Bueno, se llevó una sorpresa muy grande, ¿no? Desde 1850 con Foucault, a través de su péndulo, que fue descartado muy rápidamente, que tenía problemas cuando había días de eclipse solar, con el efecto Alais, que se descubrió después y se le puso ese nombre, ¿no? Que el péndulo se frena y se queda oscilando en el mismo plano. Después el giroscopio propiamente de Foucault, que hoy en día se utiliza, el giroscopio mecánico, detecta que la Tierra está quieta. Los experimentos de Michelson-Morley y de Michelson-Gale a finales del siglo XIX volvieron a detectar a través de utilizar un haz de luz que rebotaba en una serie de espejos y se volvía a combinar, demostraban que la Tierra estaba quieta. Y ante toda esta incomodidad comienza un poco la aparición de la relatividad de Albert Einstein, pero también de forma indirecta, ¿no? Era un poco para anular esta idea, ¿no? De cómo se comportaban los objetos a velocidades cercanas a la luz y transferir eso a que el experimento de Michelson-Morley y de Michelson-Gale con el interferómetro, en realidad los resultados que daban de la nulidad en cuanto al movimiento de la Tierra, en realidad era porque un objeto cuando acelera cercano a la velocidad de la luz se expande, entonces la Tierra al estar moviéndose a una velocidad muy corta con respecto a la velocidad de la luz, pero que supera los miles de kilómetros por hora, en realidad uno de los brazos del interferómetro se expandía y por eso es que no, pero todas cosas que no tienen, no sentido, pero que no tienen comprobación. Nadie pudo medir que el brazo del interferómetro se alargara. Claro. Entonces, son parches arriba de parches y terminan de alguna manera confirmando que lo que nuestros sentidos nos dicen con respecto a lo cosmológico pareciera ser que estamos en lo correcto. Para muchos habrá comenzado, como por ejemplo para mí, cuando vi a Obama diciendo que no tenían tiempo para la sociedad de la Tierra plana, una sociedad inglesa, que se funda ya por el siglo XIX, a la cual el terraplanismo moderno no solamente no pertenece, sino que hasta también cuestiona, sobre todo porque es una sociedad inglesa, como es la masonería, y como son muchas instituciones que dominan el mundo, ¿no? Yo arranqué así, después seguí con una nota de un ingeniero en telecomunicaciones que hablaba de la no existencia de los satélites como nos los contaron, orbitando la Tierra, sino que era todo otro sistema de tecnología que involucraba cables submarinos para fibra óptica, rebote ionosférico, aviones, drones, globos aerostáticos para también rebote de telecomunicaciones en el aire y demás. Y en esa nota se terminaba hablando de una Tierra plana y estacionaria y por eso no existían los satélites orbitando a una esfera. Y así comencé yo. Sé que hay mucha gente que ha comenzado por un montón de otros puntos y sobre todo hoy en día que hay tanta información en internet que muchos entran por distintas vías. Incluso, Iru, hasta en los archivos desclasificados de la NASA, en la parte de aeronáutica, te aclara de que está todo, todo cómo funciona una aeronave, ¿no? Y te aclara sobre una Tierra plana y estacionaria. Eso yo lo leí, está en inglés, la gente se lo puede buscar también, ¿no? Sí, de hecho no solamente las patentes de la NASA, sino que, porque esas son patentes que están abiertas, después están los documentos desclasificados de la NASA y también de la CIA y también de los rusos, en donde se habla de los efectos de un sol cercano, en donde se habla constantemente de la no curvatura de la Tierra. Y con respecto a lo que vos decís, no solamente es a la hora de construir un avión y hacer todos los cálculos en relación a que no se calcula que el objeto que está volando tiene que aterrizar sobre una plataforma que en algunos casos, dependiendo de las latitudes, estaría rotando 400 metros por segundo debajo de esa aeronave que está aterrizando. Imaginémonos, no sé, un avión tratando de aterrizar en un portaavión
que rota 400 metros por segundo abajo del avión que le está calculando la pista. El avión queda independiente de la rotación de la Tierra si fuese así, por la masa que tiene, porque tiene una masa que la propia viscosidad del aire, por más que la atmósfera gira todo junto, no podría arrastrar al avión. Inclusive nosotros mismos podemos observar corrientes aéreas en donde las nubes van para una dirección y en el mismo lugar, una capa más abajo por presión atmosférica y demás, y cambio de temperatura van para el otro, o sea que no se mueve todo junto como nos indican. No hay ningún experimento que pueda demostrar la rotación de la Tierra, incluso el efecto Coriolis, el cual existe, pero existe, da la propiedad de que hay una plataforma que está rotando. Después, obviamente, nos dicen que el efecto Coriolis hay que tenerlo en cuenta a la hora de disparar una bala, porque el objetivo abajo está rotando, entonces vos le podés cerrar a tu objetivo, pero sin embargo para el avión no. Y obviamente esas patentes también están, de la misma manera, están diagramadas a la hora de construir un helicóptero, a la hora de construir un misil balístico. Entonces, nunca en la vida real, digamos, donde vos ponés vidas civiles en juego, nunca se tiene en cuenta la rotación de la Tierra ni la curvatura terrestre. Claro, fíjate vos que justo me acordé de algo, Iru. Nosotros sin querer una vez experimentamos con mi papá. Con mi papá habíamos hecho unos que se llaman los cajones volantes, ¿no? Son como barriletes pero con estructura. Y él tenía una tanza de 150 metros. Y lo remontaba arriba de casa. Ponele que había viento norte y salía mirando hacia el sur del barrilete. Y cuando le soltaba un poco más de 100 metros de hilo, el barrilete cambiaba de posición contraria. Sería arriba había otra capa de viento contraria a la que había abajo, a los 100 metros, y era constante porque él lo dejaba atado en el caño del tanque del agua de arriba del techo y quedaba volando hasta la noche. Nunca aflojaba el viento. Por eso me hiciste acordar de las diferentes capas de viento que hay. No, es un buen punto porque además ese punto es lo que técnicamente se llama chorro de viento o jet stream, que es lo que utilizan los aviones para ahorrar combustible y llegar más rápido o ser más eficientes en el vuelo de un punto A a un punto B. Los aviones en realidad se llaman aeroplanos, ¿no? Porque vuelan sobre un plano justamente. Y depende de la altitud a la que vos te encontrás, tenés una diferencia de presión atmosférica y esa presión atmosférica en conjunción con que es el cambio de temperatura, te da la posibilidad de subirte a una de estas corrientes que también se producen en el océano, lógicamente, y no es casualidad, me parece, que la corriente oceánica sur, al estar en una temperatura muy fría, tanto en el cielo como en el agua, cerca de la Antártida justamente, son de las más rápidas. En la película Nemo se puede ver ¿no? cómo la utilizan cuando la tortuga sale de Australia para ir a no sé dónde o viceversa, pero hacen ahí como un guiño de ojo. Pero sí, es correcto, maestro. Lo que también dices. el jet stream Y es bien conocido, ¿no? Está en la película, viste que salió la de Cars y salió la de Plane, la de aviones. Sí, la de Planes. Que él gana con la de planos. enganchando un jet stream, viste, de eso, que son vientos de 300 kilómetros por hora. Y más también, y más también, sí. También. Mira, bueno, Iru, lo mejor ahora un oyente se debe estar preguntando, pero ¿cómo? Si la ISS todos los días nos está mostrando el bello planeta esférico, la foto de la Blue Marble que nos muestra la NASA, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Porque es una buena pregunta. A ver, nosotros, la ISS tiene un montón de factores distintos, se lo tiene que abordar desde varios factores. Tenemos un factor que es el que vos te bajás la aplicación o entras a la aplicación online, te fijás por qué punto va a pasar y a qué hora, y efectivamente, si vos salís afuera y pones un telescopio, una cámara de foto, incluso a ojo pelado, podés ver un objeto pasando, ¿no? Una luz brillante pasando por ese momento preciso, como si fuese cuando te dicen, mirá, el vuelo tuyo va a llegar dentro de 6 horas y va a tener este recorrido, y cualquier persona que saldría a la calle podría observar el avión yendo de Buenos Aires a México haciendo esa trayectoria, ¿no? O sea, es simplemente esta cuestión moderna de lo que es el geoposicionamiento. El sistema de geoposicionamiento, que es lo que significa GPS, no significa posicionamiento global satelital.
Es sistema de geoposicionamiento, geo refiriéndose a la Tierra. Entonces vos evidentemente podés ver algo ahí. Si tenés algún telescopio potente o una cámara potente, podés observar una cierta silueta similar a la que se muestra en esa ISS, que jamás se filmó cómo se construyó, ¿no? O sea, el dispositivo más tecnológico y avanzado de los seres humanos, no hay video de cómo se construyó allá arriba. Pero más allá de eso, hay algo que a la mente de la persona de a pie dice, bueno, yo ahí estoy viendo algo. Ahora, vos no podés determinar qué es exactamente lo que estás viendo, ni a qué distancia están, ni qué tamaño tiene, porque eso, básicamente, hay una relación entre distancia-tamaño. Pero nosotros, al no tener cómo, de alguna manera, interactuar entre esa relación, ¿por qué? Porque el cielo siempre está negro o siempre está celeste. Entonces vos no tenés nada atrás de eso para realmente confirmar. Y tampoco son tan tontos de hacer los números incorrectos. Lo que me refiero es, ellos te dicen que esa lucecita está pasando a 27.000 kilómetros por hora y que tiene el tamaño de un estadio de fútbol. Entonces abarca un determinado periodo de tiempo de horizonte a horizonte en el cielo, que coincide con esos números. Pero si vos ese objeto lo traes más cercano, porque es un avión militar a 20 kilómetros de altura supersónico, y en realidad tiene un tamaño más chico, entonces también la relación te sigue dando la misma. A lo que voy con esto es, hay un objeto que pasa así, pero después cuando vas a los videos dentro de la ISS, donde están los astronautas viviendo, te empezás a encontrar con una situación que cuando están en vivo, cuando ellos interactúan en vivo con las personas, tienen movimientos muy limitados, se ven movimientos muy extraños, el pelo de las mujeres está como si tuviese 27 kilos de spray, se enredan en cables que están postproducidos, porque son eliminados, los cables no se ven porque se hace como en las películas, pero al estar en tiempo real tienen problemas. Entonces vos ves actitudes como si la persona se enganchara con un cable, pero claro, el espectador no ve ningún cable, porque es como cuando vas a ver el espectáculo de David Copperfield, en primera fila de un teatro, vos ves que el tipo vuela y no le ves los cables. De hecho, el propio David Copperfield patentó un sistema de cables para levitar personas, que con un cable de acero de 1 milímetro se puede levantar hasta 80 kilogramos. Entonces eso, sumado a un sistema que la NASA tiene que se llama Argos, que es una serie de servomotores muy bien calibrados que se utiliza incluso en terapias para personas discapacitadas, para ayudarlas a levantar, en el que a vos te da la sensación de que esa persona está flotando. Entonces vos empezás a comparar y te encontrás con eso, después te encontrás con videos que no son en vivo, que son postproducidos, que duran 1 hora de un astronauta en perfecta libertad de movimiento mostrándote el recorrido dentro de la ISS. Después te encontrás con las caminatas espaciales en donde se ven claramente burbujas de agua. Literalmente hasta se ve un tanque de un buzo pasando por una de las escotillas donde los astronautas salen afuera. Entonces vos tenés como 5 o 6 escenarios para mostrarte un solo objeto que no son consistentes entre sí y que te tienen que llamar la atención. O sea, veo el puntito pasar, sí, pero después veo astronautas que le salen burbujas de agua en el espacio, y después veo tipos que se enredan, pero después veo una situación fluida como si fuese en una película. Entonces todo eso produce y provoca confusión en la persona que no investiga el tema. En la persona que lo tiene investigado a las claras entiende de que eso es una producción más de Hollywood. Claro. Y otra cosa, Iru, por ejemplo, nunca se vio un eclipse filmado desde la ISS, siempre los eclipses son filmados desde Tierra, nunca de ningún satélite, supuesto los miles y miles de satélites orbitando, nunca vimos un eclipse ni de Sol ni de Luna filmado en vivo. No, de lo que se ve es justamente eso que vos decís, ¿no? No se ve en vivo, hay muchas particularidades. Tampoco se ven cruzar satélites, de los miles que hay, tampoco se ven cruzar satélites por enfrente de la Luna, por ejemplo. No se ve la ISS cruzar por el frente del Sol o de la Luna, nunca se vio la silueta de un satélite, sí se vieron siluetas de globos aerostáticos cruzando por encima de la Luna. Y recordémosle a la gente, si ustedes ponen satelital balloons, globos satelitales, se van a encontrar hoy en día con cientos de videos donde la NASA muestra cómo tira el mismo equipamiento satelital de 3.000 kilos de pesaje
colgados de globos súper presurizados, que eso antes nosotros no lo teníamos en cuenta ni en mente. El tema de los eclipses, mucha gente, por ejemplo, en estos últimos eclipses que han sucedido totales de sol en Estados Unidos, acá en Argentina y en otros lugares, han lanzado globos aerostáticos a 35 kilómetros de altura y además de contemplarse un horizonte recto, lo cual ya el modelo heliocéntrico lo pone en bastante aprietos, se ve, ¿no?, la sombra de un objeto que cubre el sol, que tranquilamente podría ser la luna, y cuando vos comparás esa imagen que se puede obtener desde los 35 kilómetros de altura con lo que después te muestra la NASA, supuestamente que filman desde la ISS, es lo mismo. O sea, no hay diferencia. Ahora, nadie te muestra, o sea, la NASA tiene el Lunar Recognizer Orbiter, LRO, que es un supuesto satélite que está constantemente orbitando la Tierra, igual que lo tiene, digamos, la empresa japonesa, la Agencia Espacial Japonesa. Eso nunca te lo muestran, es más, la NASA te dice que apagan el equipamiento porque al no darle el sol, eso es en un eclipse de luna, digo, ¿no? Al no darle el sol, el equipamiento del satélite, la batería puede quedarse sin batería y no poder volver a prenderlo si no le quedan batería. Vos decís, bueno, pero lo dejás dar 2 vueltas más y se recarga. Y después lo volvés a aprender. Entonces te van metiendo toda esta sarta de excusas que no es compatible. O sea, vos sos una agencia que en el año 69 fuiste a la luna, con la tecnología de una calculadora, entre comillas, de procesamiento. Y hoy en día, en el 2019, tenés que apagar por 3 horas, 4 horas, el equipamiento de un satélite por miedo a no poder recuperarlo. Pero si me decís que la Voyager 1 acaba de atravesar 36.000 kilómetros de distancia, pasando la órbita, saliendo del sistema solar y todavía te sigue mandando imágenes. Entonces es como que todo el tiempo hay un doble discurso incompatible entre sí, pero es para generar esta dicotomía cerebral y constantemente mantener a la gente mareada, ¿no? Claro, lo que pasa es que también, yo por ahí que discuto, o me discute, más que nada me discute la gente, que me dice, ¿cómo podés creer que la Tierra es plana? Claro, lo que pasa es que un cambio de paradigma, por ejemplo, que desde chico, ¿qué hacen? Nos leen cuentos de fantasía, después vamos a los dibujitos animados, después vamos a las películas de ciencia ficción. Entonces estamos plagados de eso, entonces es un cambio de paradigma, saber de que a mí, por ejemplo, la primera película que me pegó muy fuerte fue The Truman Show. La verdad que me dejó pensando mucho, yo no me acuerdo qué edad tenía, pero me dejó con la duda. Me dejó picando esa duda de Truman Show. Digo yo, ¿será toda una mentira? Que no existe un espacio exterior, yo me la había hecho esa pregunta. Y bueno, pero la verdad que, por ejemplo, en esto a la gente le estamos explicando un poquito y quiero a la gente para que lo ubique mejor a Iru Landucci. Iru Landucci siempre está o en los programas de televisión o en las radios, siempre saliendo porque le hacen entrevista. Por ejemplo, cuando pasó lo de Gastón Paul, ¿sí? Gastón Paul, vos Iru tuviste una comunicación telefónica en el programa de Morphy. Después saliste en Crónica también saliste en otros programas y en varios más, ¿no? Siempre estás invitado. Sí. Bien. Sí, exactamente. Mira, déjame Sí, retomar, ya que tocaste el tema de Truman Show. Yo la vi Truman Show, obviamente, pero la tuve que volver a ver varias veces más después de haber abordado el tema de la Tierra plana. En el momento que la vi, realmente me pareció una película impresionante, es del año 99, ¿no? Una película impresionante, pero en su momento, no me acuerdo, yo ya tengo 39 años, y más o menos en esa época debería tener unos 20, 21 años cuando la vi. No en el 99, la vi más adelante, ¿no? Pero el tema era que no estaba preparado para entenderla, no tenía todo este bagaje de investigador independiente, ¿no? Entonces la vi como algo que dije, uy, qué buena historia, pero la vi como después la ves Matrix, que también fue en ese mismo año, ¿no? En el sentido de que Matrix la ves y decís, uy, ¿estaremos conectados a una matriz o no? A Truman Show no la interpretás tanto de la misma manera. Después vino toda la época de los reality show y demás, pero la película que a mí, que es un documental, que a mí realmente me despertó a la realidad, fue Zeitgeist, ¿no? Esa película que te cuenta, exactamente, que te muestra a través de documentación real
cómo las Torres Gemelas fueron tiradas por el propio gobierno norteamericano, cómo se fabrica el billete de $1 que le pertenece a la Reserva Federal, que es una institución privada, qué significa esa pirámide detrás del billete de $1 justamente, cómo las religiones son todo un sistema de manipulación, y eso sí me choqueó. De hecho, eso yo la vi en el 2006, y a partir de ese momento fue cuando dije, quiero saber más cómo se mueve el mundo. Quiero dejar de ser cómplice. Yo no sé si tengo la posibilidad ni la capacidad de cambiar el mundo, pero por lo menos tengo la capacidad de tener acceso a nueva información y poder tomar nuevas decisiones. Después quedará en cada uno compartirla con la persona más cercana, ¿no? Que es lo que uno hace, porque eso también te va abriendo las puertas a entender también el sistema de salud, el sistema financiero, de alimentación y un montón de otras cosas. Esa película sí me choqueó y bastante. Y después, con respecto a lo que me comentás de mis participaciones tal vez en medios públicos, bueno, desde el 2015 que empecé con este tema, ya tenía una columna de radio en una radio muy chiquita de acá de La Plata, que ya no está más, pero ahí hice mis primeros pasos. Después de ahí empecé a tener una interacción bastante, porque fui uno de los primeros que salió con este tema, entonces cada vez que aparecía tratando de ridiculizarse el tema de la Tierra plana, siempre me terminaban llamando de muchas radios y desde, no sé, la Cielo hasta la Metro, hasta, no sé, Radio Continental, del Plata y demás. Y en una de esas llamadas, que por lo general siempre eran para ridiculizar y después terminaban haciéndose muchas preguntas los propios conductores, tuve ese primer llamado de Gastón Pauls, allá por el 2016, en su programa El Otro Yo, en Radio del Plata, y ahí como que se empezó a expandir mucho más el tema y de forma más seria cuando la gente empezó a ver este sesgo de confianza a través de una persona como Gastón Pauls. Entonces ahí se empezaron a abrir otras puertas. Participé en 4 conferencias internacionales en Inglaterra, en Estados Unidos. Hice yo junto a un grupo de amigos de los hermanos Barea, así lo pueden encontrar en internet, en Madrid para 500 personas, en Barcelona 2 veces para 300 personas. Participé también de las que se han hecho en Chile, en Colón, y obviamente dentro de todo ese mix, las radios y la televisión no me han dejado indiferente, así que también agradezco un poco esa publicidad gratuita, pero lo importante acá es dar a conocer el tema. No es sencillo entenderlo, pero es necesario, creo que hoy en día, entender por qué cada vez más gente en el siglo XXI quiere volver a comprender que somos el centro de lo creado, ¿no? Claro, quieren volver a hacer un revisionismo histórico, porque Totalmente. es como yo siempre te escucho decir, si nos mintieron en la religión, en la política, ¿cómo no van a mentir? Y se estaría hoy, en este momento, yo capaz que puedo leer un poquito los pensamientos de los oyentes. ¿De qué sirve que nos mientan la forma de la Tierra? Es una pregunta, es la típica pregunta, ¿no? Primero y principal, es la típica pregunta. Está bien hacérsela. Hay un montón de respuestas. Lleva mucho tiempo. Yo te puedo dar unas respuestas más que unas respuestas, te puedo dar unas similitudes con otros temas que tal vez los oyentes también se las hayan hecho y tal vez les haya servido. ¿De qué me sirve saber si la religión me miente o no? Porque hagámonos claro, entendamos esto. Primero que todo es decirse, ¿quién creó, quién inventó esta idea de que la Tierra le dé la vuelta al Sol y no viceversa? Fue Copérnico, ¿no? Para la historia general, digo, fue Copérnico. ¿Copérnico era un tipo desinteresado que pensaba en el bien de la humanidad o tenía que rendir cuentas a alguien? Tenía alguien que lo financiaba, tenía una agenda por detrás. Lo mismo que hoy vemos en la política cuando un presidente asume que de golpe tiene que empezar a devolver un montón de favores y se empieza a entender por qué tal empresa puede hacer lo que hace, aumentar los precios sin tener ninguna consecuencia porque le financió la campaña política. Bueno, imaginémonos al nivel que estamos hablando lo que sería, ¿no? Entonces, digo, Copérnico pertenecía a la orden jesuita, que es la rama militar y científica del Vaticano que hoy en día sigue operando y que hoy en día es la que opera detrás de todas las universidades llamadas católicas. Todo comienza con Ignacio de Loyola. Entonces digo, Copérnico tenía una agenda, tenía que rendir cuenta. Alguien le dijo, che, necesito actualizar el culto al sol.
Mucha gente debe saber, pese a quien le pese, que la figura de Jesús hace referencia al sol. Es un culto del sol, es un culto solar, igual que lo son otros avatares en otras religiones. Tenemos un obelisco en cada capital del mundo, por algo es ese obelisco. Es siempre la representación del sol. Entonces, el modelo heliocéntrico fue inventado por un grupo de clérigos pertenecientes a órdenes definidas, como son las Rosacruces y principalmente la orden jesuita. Copérnico, Galileo, Kepler. Hay libros que se llama Los astrónomos ayudados por los jesuitas. El propio Maximilian Hell de la orden jesuita, ya por 1700, fue el que determinó la distancia de la Tierra al Sol, asumiendo que Venus tenía el mismo tamaño, el mismo diámetro que la Tierra, sin poder comprobar absolutamente nada. El padre de la teoría del Big Bang era Georges Lamaitre, un clérigo católico. Entonces, ¿está por detrás los mismos de siempre? ¿Está por detrás los que se cuestionan, lo que la gente también ha cuestionado y decir, uy, a mí la verdad que me sirvió muchísimo saber que las religiones son una mentira porque me di cuenta de esto, de aquello. Uy, yo me di cuenta que me sirvió muchísimo saber que la política está manejada por la masonería. Yo me di cuenta, obviamente este es un tema que no es para el profano. O sea, la persona que jamás se va a poner a investigar nunca va a entender ni esto ni nada. No es algo mágico en el que vos sos una persona que jamás te importó absolutamente nada de entender cómo el mundo funciona, ni siquiera preguntarte qué hace una pirámide atrás billete de $1 y te vengan con este tema y pretendas comprender lo que hay por detrás. Claro. Ahora, hay ciertas personas que empiezan a dudar del sistema político, del sistema económico, siempre cometen los mismos errores y siempre está la masonería metida ahí. Bueno, para esa gente, yo les digo, ábranse y háganse las mismas preguntas que se hicieron para encontrar esas respuestas cuando se preguntaron sobre esos temas. Entonces, si nosotros sabemos que las religiones son el opio del pueblo, como bien dice el refrán, como sabemos que hoy en día el Vaticano sigue teniendo una importancia tremenda en actividades humanas, en actividades políticas, militares, el Papa sigue siendo una persona totalmente radical y se le consulta ante la ONU y ante esto, qué hay que hacer con Venezuela, ayuda humanitaria en África, qué pasa con las guerras. Entonces, el Vaticano también es el que creó el modelo heliocéntrico. Claro. La UNESCO, la OTAN, la ONU, todo empieza con la O, todo refiere al uno, Entonces, todo eso lo tienen que, para realmente decir para qué me sirve a mí saber si la Tierra es plana o no, tienen que abordar estos temas. Y ahí se les van a empezar a abrir las puertas. No les va a llevar mucho tiempo, pero el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Si a vos no te interesa y como no tenés argumentos científicos, simplemente terminás diciéndole a la persona que tenés enfrente, ¿a mí en qué me cambia? El mundo no está hecho para tu beneficio. El mundo está hecho para que vos aprendas e interactúes con él, pero esto no es una cuestión capitalista de si a mí no me cambia nada, entonces sigo pensando que la Tierra es esférica. ¿Te preguntaste en qué te cambia a vos si la Tierra es esférica o no? Claro, obviamente. Y esa pregunta es muy habitual de la gente que no nos cree. Incluso yo estuve hablando en el encuentro de Colón con una persona que se paró a escuchar y me decía eso, me hacía ese planteo de qué me cambia. Y bueno, yo en lo personal le digo, mira, a mí me cambió mucho, en lo personal me cambió mucho, porque yo dudaba, estaba como sigiloso en la vida, buscando siempre verdades. Y bueno, y entonces, y otra cosa, Ilu, que quiero comentar y quiero que escuche también la gente, que cuando busqué sobre Copérnico, que habla de un astrónomo, no usaba telescopio. Es algo que no... No, porque Copérnico es simplemente el más teórico de esa época, ¿no? Después viene Galileo, a Galileo los Medici, porque la gente ni siquiera se pregunta cómo es que, por ejemplo, cómo surgió el Vaticano, ¿qué? ¿Vino Dios, bajó y lo creó? O sea, el Vaticano existe desde que existe Jesús, desde el año 0, o alguien creó el Vaticano. Entonces, cuando vos te pones a investigar eso, decís, uya, la nobleza negra de Venecia fue la que financió y puso el dinero y los terrenos para crear el Vaticano. Y los Medici, por ejemplo, pusieron más de 4 papas en la historia. Los papas fueron los que pidieron hacer un nuevo calendario, que es el que hoy utilizamos. Le pidieron a la orden jesuita de crear el calendario gregoriano. Entonces,
¿Quién financió el telescopio de Galileo? ¿Galileo, que fue una ferretería y se lo compró él? No. Entonces, si Galileo además pertenecía a la orden jesuita, y encima todo lo que es el dinero y todo lo que es la investigación también la financió la iglesia, y de hecho hay más de 300 libros oficiales escritos que dicen que, por favor, se deje de decir que a Galileo lo condenó la iglesia, porque solamente lo acusó el cardenal Vilardino lo acusó de ser sospechoso de herejía, ni siquiera de hereje, y no tenía nada que ver el juicio a Galileo con la parte científica de Galileo. Entonces, eso está tan en historia. De hecho, hay un artículo publicado en el diario de El País en España, de hace muy poquito, que dice, la orden jesuita y el Vaticano jamás condenaron a Galileo. Fue el cardenal Belarmino. Pero como Galileo tenía muy buena palanca política dentro del Vaticano, y era asistido por el Papa, no me acuerdo si era Pío X en ese momento, el Papa jamás dio importancia a esa acusación, y por eso vivió entre flores y coronas. Entonces, ni siquiera eso es verdad, ni siquiera eso es verdad. Claro, y otra cosa que he leído, Iru, también, de que el aumento que tenía el telescopio Galileo, creo que no llegaba ni a un... ¿Cómo es? Binocular moderno. No, sí, no. Ni a un binocular de los nuestros modernos. Creo que la cámara frontal de cualquier teléfono tiene más zoom que ese telescopio. El vidrio que tenía. Eso es algo que estaba... Sí, exactamente. Es que ¿sabes lo que pasa? A la fecha de hoy, por más que agarres el telescopio más potente, y no es casualidad que uno de los pocos binoculares, telescopios binocular, participe el Vaticano y se llame Lucifer, está ahí en Arizona, en el Instituto Max Planck. La mayoría de la gente ni siquiera sabe, pongan telescopio Lucifer y fíjense quién está por detrás. No dejas de ver puntitos de luz en el cielo. No hay manera de demostrar de verdad, sobre todo desde acá, desde tierra, que lo que nosotros vemos sean otros soles, como nos quiere contar la historia oficial, para meternos en la cabeza esa idea de que nosotros somos simplemente un puntito más dentro de miles de millones de otros mundos, fuera de todo centro, sin ningún tipo de importancia ni relevancia, y que el objeto tuyo en este mundo es nacer, comer, crecer, consumir sobre todo, reproducirte, pero ahora no tanto, porque ya tienen la tecnología artificial y la robótica, entonces ya no necesitan más esclavos, y después morirte. Y ese es el mensaje heliocéntrico. Te guste o no te guste, lo sepan o no lo sepan, o sientan que les afecte o no. Entonces, si uno se pregunta, ¿por qué crearon ese modelo? Y bueno, para desvalorizarnos. ¿Y qué hace el modelo de la Tierra plana? Te valoriza nuevamente. Entonces, una persona que justamente el psicópata, ¿qué hace para controlar a la otra persona? Primero lo que lo hace la desvaloriza, la agrede verbalmente, la saca de su centro, la hace sentir la nada misma, y entonces ahí empieza el control y el dominio de una persona sobre otra. Bueno, esto es lo mismo, pero a escala de comunidades. Sí, la verdad que es impresionante. Impresionante. Yo cuando entré a investigar más sobre el terraplanismo, lo que había detrás, es impresionante, ¿no? Ahí entra, bueno, la teoría del Big Bang. Es una ingeniería social muy avanzada, muy avanzada. Claro, una ingeniería. Es el sueño de todo dictador, es el control mundial, pero así, directo. Sí, la verdad que sí. Y aparte, bueno, ahí entra el Big Bang, ¿no? El Big Bang, que sería, existimos de acá de casualidad. Estamos en esta vida, acá en este planeta, de casualidad. Porque venimos de la evolución, que no está comprobado, obviamente, el darwinismo, que cae todo por tierra eso, que no hay evolución. Sí, el darwinismo es la evolución del maltusismo, ¿no? Esa idea de que eugenésica, de que las mujeres, los chimpancés y los negros están prácticamente al mismo nivel, solamente el hombre blanco, caucásico, ario, es el que tiene derecho a reproducirse, el resto no hay derecho a reproducirse. Esa es la teoría darwinista que viene de la maltusiana, y la darwinista está un poquito camuflada
jamás demostrada, lógicamente, y muy cuestionada incluso por biólogos de la modernidad como Máximo Sandín. Hay mucha gente detrás de decir, nosotros no venimos del mono, de hecho por eso sigue habiendo monos, y no es que no se encontró, la gente siempre habla de el eslabón perdido. El eslabón perdido en realidad es más de 1.400 millones de intermedios entre lo que es el chimpancé y lo que es el ser humano moderno. Entonces, bueno, ahí entra también el tema de los dinosaurios. Es un tema muy amplio. Vos, cuando me haces estos comentarios, obviamente uno puede deducir que sos una persona que se ha metido a investigar el tema y que va conectando y va uniendo estas ideas, ¿no? Porque hay que olvidarse que después Malthus, ¿sí? El modelo malthusiano deriva en el darwinismo, pero después el darwinismo ese deriva en el capitalismo, en la supervivencia del más apto, en la competitividad que tiene que haber en el comercio para sobrevivir, el pisarle la cabeza al otro. Entonces no es una cuestión lineal, hay una cuestión, digamos, muy exponencial en las cosas, de un modelo al otro. De hecho, el primer director de la UNESCO es Julian Huxley, el hermano de Aldous Huxley, el que escribió Un Mundo Feliz, el que que pertenecía a sociedades ocultistas, el que escribió El Mundo de la Percepción, Alicia en el País de las Maravillas, el que participaba junto a Walt Disney para realizar toda esta ingeniería social de lavado cerebral desde la niñez, donde se creó el televisor para control social, aportado también por Freud, la técnica de cómo quedarse con la cría. Es un entrelazado tan complejo que creo que solamente en esta época del tiempo una persona podría llegar a entenderlo, porque hoy está la oportunidad tecnológica de esta cuestión de conectarnos entre todos, intercambiar información, prestarnos información, analizar. No hay nada más temeroso para un mundo dictatorial como el que vivimos en este nuevo orden mundial que tener a miles de millones de personas con su cerebro y su corazón apuntado a descubrir una verdad. Entonces, ese efecto comunitario que se está produciendo ahora es lo que los aterroriza tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, y aparte, hay mucha, a ver, la persona, el oyente que esté escuchando, lo invitamos a que investigue, que no nos crea, como siempre lo decís vos, Iru. Y bueno, y quiero que nombres tu canal, tu página, Iru, para que la gente quiera investigar más. Dale, mira, a mí me pueden encontrar a través de la página web nurparatodos.com.ar. Con ese mismo nombre me van a encontrar en YouTube, me van a encontrar en Twitter, me van a encontrar en Instagram. Y ahí tengo subida mis investigaciones, tengo también subida las conferencias, tengo también links a otros canales, como por ejemplo el grupo de investigación ARFLAT, que vos entrevistaste a Alejandro Tarcia, sí. También links a la comunidad inglesa y a otros canales de la comunidad hispana, que hay cientos hoy en día. También tengo subida mis columnas de radio, pero es como vos decís, hay que tomarse su tiempo sin ser obsesivo ni volverse loco, pero es un tema delicado y al mismo tiempo es un tema muy interesante que les va a abrir las puertas a un montón de otras cosas, como la medicina germánica, como una alimentación más sana. Realmente yo se los recomiendo, sinceramente te lo digo. Sí, sí, la verdad que, bueno, yo también se lo recomiendo porque la verdad que nosotros que ya estamos en este tema, entramos y vamos aprendiendo muchísimo. Por ejemplo, la parte espiritualidad, por ejemplo, yo entré al terraplanismo atado de dogmas, por ejemplo, ¿no? Y esto se lo cuento como experiencia. Yo entré atado de dogma, de religiones, y después fui dándome cuenta de que era una gran manipulación. Entonces era como, éramos como sumisos, ¿no? Yo estaba como sumiso. Porque ¿qué es lo que te dice? Todos nos ha pasado eso. Claro, ¿qué es lo que te dice? No hagas esto porque si no el de arriba te va a castigar. Y estamos hablando entonces de un creador, que nos tiene como esclavo.
Estamos hablando entonces de Ah, un... no, pero mira, la frase esa, ¿sabes qué te la define? Te la define la doble moralidad en esta frase. Que Dios me libre y me guarde. O sea, me libra, pero después me guarda. Me libera, pero después me guarda. Y después ahí Claro, tenés toda esta mezcla, porque vos estás hablando obviamente de la religión más que nada con características occidentales, ¿no? Entonces, y católica, ¿no? Digamos. Entonces también ahí tenés el que te presentan un Dios lleno de amor y piedad, pero que al mismo tiempo te castiga hasta mandarte al fondo del abismo sin retorno alguno, sufriendo por los años de los años. Bueno, obviamente todo eso se puede sostener en un periodo del tiempo donde un grupo de personas muy reducido y muy chiquitito, llamado la nobleza, llamado la realeza, después se extendió un poquito a las sociedades secretas, pero hasta 1950 no votaba ni la mujer. El 70% de la población mundial era analfabeta. Entonces, cuando uno dicen, se habla siempre en términos del siglo XIX, del siglo XVIII, del XVI, era el 1%, no solamente que tenía acceso a la educación, sino que era el 1% el que tenía derecho a votar por una ley o por otra, y eran todos amigos entre sí. Entonces, ¿de qué me están hablando? Acá sucede lo mismo, en términos de la espiritualidad, de la religión. Obviamente que en una época moderna, en donde el nuevo Dios se llama inteligencia artificial, en donde el nuevo Dios se llama modelo transhumanista, en el que el nuevo Dios sigue siendo el mismo viejo Dios, el viejo Dios del sol, de la cultura solar, que sigue siendo el heliocentrismo, que sigue siendo proporcionado por el Vaticano. Era obvio que tenía que haber un cambio de piel. Y ese cambio de piel de ese Dios con esas características, ahora es un Dios directamente sin comunicación con el ser humano, pero dejando a las instituciones en control de los seres humanos. Porque ahora ya no es más un Dios el que te va a salvar de una catástrofe. Ahora es la NASA la que te va a salvar de un asteroide. Ahora es la NASA la que te va a salvar del calentamiento global. Ahora es la NASA la que te va a salvar de que si este planeta se pudre te puedas ir a Marte. Pero sigue manejando por los mismos. Cambió la piel. Los mismos miedos, las mismas ataduras, con distinto nombre. sí, sí, sí. Y otra cosa, ya que mencionas la NASA nuevamente, por qué no volvieron a la Luna? Si tenían una Porque nunca tecnología, fueron, maestro. Simplemente porque nunca fueron. claro. ¿Y a qué vamos acá? Ahora está mandando sonda ¿dónde? Al lado oscuro. Al lado oscuro de la Ah, Luna. siempre ellos te mandan, sí, sí, ellos te mandan cosas a lugares que no podés ver. Claro, ¿por qué? Porque uno en tierra puede tener su telescopio y puede mirar a ver si va la sonda o no, porque la Luna se ve perfecta. Mientras está Sí, iluminada, claramente, o sea, podrías hacer cosas como para comprobar si el objeto que están enviando realmente llega o no llega, más allá de su resolución angular y todo ese tipo de cosas. y sí, y la verdad que, bueno, entonces acá la explicación que le estamos dando al oyente es de que investiguen, porque sería, ¿y cuál es el propósito? Por qué entonces vuelvo a la misma pregunta de inicio? ¿Cómo puede ser que en el siglo XXI haya gente que crea que la Tierra es plana? Sería, no creemos en lo que nos muestra la ciencia espacial. No estamos creyendo, porque nos estamos ensalzando y estamos encontrándole toda la falla a eso y al sistema mismo también. Por eso, Exactamente, esto no es una cuestión de creencia, es una cuestión de experimentación. Ya para creencias tuvimos todas estas mencionadas y siempre han sido mentiras. ¿Por qué vamos a seguir en esa postura? claro, claro, perfecto. Por ahí, porque mucha gente me dice, pero vos crees, no, yo no creo. Yo investigo y veo lo que mis sentidos no me engañan. Eso es lo que yo siempre le explico a la persona que me cuestiona por qué soy terraplanista. Le digo, ¿y ellos qué hacen? Me repiten todo lo que se aprendieron en la escuela, lo que leyeron en un documental, en el Wikipedia, etcétera. Pero le digo, vos estás repitiendo eso. Le digo, vos hiciste ese análisis. Por ejemplo, la trigonometría esférica. Hablan un poquito, Iru, de eso para que la gente...
No, bueno, eso es lo más fácil de todo. O sea, la trigonometría esférica, que es simplemente un ejercicio que se aprende en la secundaria, pero que hoy en día ni siquiera es necesario volver a ello, simplemente abrir una calculadora, se llaman Earth Calculator, o sea, calculadoras de curvatura terrestre, que hay online cientos, es simplemente agarrar y decir, a ver, si yo tengo la posibilidad de irme cerca de un lago, de un río, siempre es bueno superficies de agua por el simple hecho de que no tenés ninguna topografía en el medio que te vaya a interrumpir, como pueden llegar a ser edificios, montañas y demás. Entonces, hay un caso muy puntual en Estados Unidos, de la ciudad de Michigan a la ciudad de Chicago. Hay más de 86 kilómetros de distancia y un fotógrafo fue y a 1 metro de altura de lo que sea el nivel del agua, ¿no? La mecánica de fluidos indica que siempre el agua está a nivel, eh, filmó un timelapse, o sea, una exposición tomó un video de larga exposición, de varias horas, en donde desde el mediodía a la noche se puede ver cómo de la nada, entre comillas digo la nada, porque hay una visibilidad atmosférica al mediodía, que luego a la noche se empieza, baja la temperatura, entonces se empieza muchas veces a clarificar esa visibilidad atmosférica, más las luces de los edificios, aparece todo lo que es la línea costera de edificios de Chicago, pero el problema es que en 86 kilómetros de distancia debería haber una caída de curvatura de 500 metros. Y cuando vos te pones a ver cuántos edificios de esa línea costera de Chicago superan los 500 metros como para aparecer por encima del horizonte, no hay ninguno. Y aparecen más de 30, 40 por decirles. Entonces eso ya pone en duda al modelo heliocéntrico. Después tenemos el caso de un ingeniero civil llamado J. Toland, que tiene su canal de internet, en donde la persona esta sube aviones comerciales que llegan a 10 kilómetros de altura, coloca un filtro infrarrojo en la punta del lente de la cámara de fotos, observa por la ventanilla, el modelo heliocéntrico predice 354 kilómetros a la línea del horizonte y esta persona en algunos casos se enfoca hasta 940 kilómetros a la línea del horizonte. Triplica lo que predice el modelo heliocéntrico. Claro que todo esto a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, no se podía hacer. Entonces no quedaba otra que creer al principio de autoridad. Hoy en día nosotros no necesitamos la autoridad prácticamente para nada. Sabemos que la autoridad está totalmente manipulada y financiada por un grupo de empresas y personas que les interesa muy poco nuestro bienestar. Entonces lo que estamos diciendo a la gente es despiértense. Si no nos unimos entre todos va a ser muy difícil cambiar las cosas. Es fácil cambiarlas en tu entorno, pero una vez que más o menos tu entorno está despierto en estos temas y siempre vas a tener cositas para mejorar, pero no podés vivir bien si ves que el de al lado está mal. Entonces, bueno, es un poco lo que promulga el terraplanismo, entre comillas, ¿no? Sino que sería este nuevo despertar. Sí, 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 por supuesto. Excelente, excelente. Aparte, yo creo que además, yo estuve hablando con un par de personas aquí en esta ciudad de Rafaela y hay personas que dicen, yo no creo en el alunizaje, yo no creo todo lo que me dice la NASA, porque veo cosas, dice, y sería. Entonces, hay gente que ya, sin, sin que haya un terraplanista al lado, ya se está cuestionando, ¿no? Ya se está cuestionando si en Eso es verdad. bueno, maestro, sí. Ya, Eso es bueno. No hay que pasarse, mucha gente después a veces confunde el cuestionamiento o el cuestionamiento con la paranoia, ¿viste? Y la obsesión. Acá no se trata de vivir cuestionando por cuestionar, ni tampoco ser una persona agresiva en el cuestionamiento. Es un cuestionamiento más bien interno, es un momento de ocio. La palabra ocio que utilizaban los griegos refiere al tiempo libre que uno tenía para autocultivarse. El ocio no es estar al pedo, dicho en criollo, ¿eh? No es estar al pedo, eso es otra cosa. sí, sí. Estar ocioso es la persona que durante el día, tal vez por cuestiones de finalizar con sus actividades, tiene tiempo para sí mismo. El tiempo para sí mismo hoy en día, el sistema te dice que se lo des a él. ¿Y cómo le das el tiempo al sistema? Mirando Netflix, yendo a jugar a los jueguitos, siguiendo toda esa agenda que te propone con la palabra entretenimiento. Entretengo y miento. Entretenimiento. Entonces, si uno reemplaza ese entretenimiento, lo reemplaza por estas cuestiones de disfrutar
de cuestionar, pero con un método. Vas a encontrarte un camino nuevo. Sí, sí. Y también algo que justo estabas nombrando, Iru, y el tema de la televisión está patentado como un artefacto de manipulación, ¿no? Está patentado como un dispositivo de la manipulación del sistema nervioso a través de campos electromagnéticos, en combinación obviamente con la imagen, ¿no? La imagen es, en realidad uno lo ve como una imagen, ¿no? La imagen en un televisor es una consecuencia de campos electromagnéticos que se proyectan en un monitor, que ese monitor irradia a tu cerebro esas ondas. Si a eso uno le añade sonido, ahí tenés otro tipo de ondas acústicas. En combinación, una película de Disney donde muere un Bambi que está dibujado a mano por un tipo en una oficina, no solamente te hace llorar, sino que hasta te deprime. Lo mismo sucede para el lado de la risa. Pero lo mismo sucede para decirte que un político no lo tenés que votar, pero otro político sí, o que te tenés que tomar una pastilla porque te hace bien, porque Bayer es bueno. Entonces, ahí llévenlo a todo lo que estamos hablando, ¿no? La imagen de la Tierra esférica solamente la van a ver y la han visto en esa televisión, a través de esas ondas. Ni más ni menos. Jamás la van a ver por sus propios medios. Claro, claro, claro. La verdad que está muy, 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 muy interesante el tema. Y bueno, vamos ya a ir dando la finalización de este programa, la Cuando pausa. quieras hacemos una segunda parte, Sí, sí, maestro, es que no, sería un tenemos, placer, no hay ningún problema. es que tenemos que hacer una segunda parte porque esto da para más, porque la gente, y más que nada, te agradezco nuevamente, disculpa que sea tan reiterativo de agradecerte porque sos alguien que tenés muchos fundamentos y bueno, aparte ya tenés años en esto, tenés conferencias, tenés estudios, tenés todo lo que es todo el sistema en que vivimos. No solamente que estamos hablando de la forma de la Tierra, sino estamos hablando de todo el entorno de nuestras vidas, de nuestra vida. Totalmente, yo siempre lo que digo es, hay mucha gente que ha empezado a entender esto que se ve todos los días, que es el nuevo orden mundial, por el terraplanismo, ¿no? Por llamarle la atención la ridiculez de que haya gente que se cuestiona la forma de la Tierra de la noche a la mañana. Pero en realidad yo lo que invito a la gente, a los oyentes, es principalmente que se aviven de esta cuestión geopolítica, de esto lo que se llama nuevo orden mundial, lo que se llama masonería, lo que se llama ocultismo, y después el tema por decantación, hoy en día por decantación, van a terminar dándose cuenta que si le mintieron en todo eso, qué mejor que mentirles en la forma en la que ustedes viven para tener un control sobre ustedes. Después el camino se les va a hacer muchísimo. Al principio uno se puede enojar, al principio uno puede entrar un poco en una pequeña depresión, como todo cambio, cuando uno se entera que le han mentido, ¿no? Pasa cuando te enterás que Papá Noel no existía y que nadie te va a traer los regalos. Pero como dice Gustavo Cerati, ¿no? Tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Esa es un poco la propuesta de todos los que estamos metidos en este tema y tratamos de divulgarlo. Va a haber aciertos, no tenemos la respuesta para todo, pero sí tenemos muchos modelos que explican lo mismo que explica el otro, desde el clima hasta la órbita de los planetas, o por qué existe, o qué es la gravedad, si es gravedad o es electromagnética gravedad. En fin, serían temas muy amplios para hablar todo en el espacio de una hora, pero quiero decir, no se queden con una sola idea, hagan la tarea de investigar por su cuenta, cuestionen incluso los que también cuestionamos, cuestionennos a los que cuestionamos también, pero no se pierdan este viaje. Lo que se disfruta dicen que es el recorrido, no llegar a la meta. Muy bueno, muy bueno. La verdad que muy buena las palabras, la reflexión tuya, Iru. Y bueno, recordarle a la gente que nos pueden contactar a través de nuestro mail, lapausasverdadesocultas@gmail.com. También bajar la aplicación para escuchar vía streaming la radio FM Astral 95.3. Lo pueden buscar en Play Store como FM 95.3 Rafaela o FM Astral 95.3 versión 2.
Y bueno, gente, ya habrá una segunda parte, ¿sí? Así que espero sus dudas, sugerencias, los comentarios en nuestro mail. Bueno, de ya, bueno, Iru, muchísimas gracias por tu tiempo, tu predisposición, ¿sí? Decirle algo, saludar a la gente de esta querida ciudad de Rafaela. Obviamente un placer, creo que es la primera vez que estoy en una radio de Rafael, así que muchísimas gracias por la invitación, Germán, un saludo enorme a tus oyentes, y bueno, como dijiste, esperamos a ver qué son los comentarios y si hacemos una segunda parte, así que para los que tengan ganas, NUR para todos, ahí me van a poder encontrar en .com.ar, obviamente es la web, pero también con el mismo nombre, como les dije, también estamos por YouTube. Así que muchas gracias a vos y a la radio. Y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Iru. Y bueno, gente, nos estamos despidiendo y será hasta la próxima. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.